Y listo, estamos en vivo. Hola a todos, vamos a esperar un poquito en lo que se conectan algunas personas para comenzar este en vivo. Y bueno, ya tenemos un par de personas conectadas. Bienvenidos a esto que es Liderazgo 360, un nuevo proyecto que traemos el grupo de BT Liderazgo 360. Y en esta ocasión estamos entrevistando a Beto Moreno con su charla, con la entrevista llamada Resiliencia Emprendedora. Para los que no conozcan a Beto Moreno, Ángel Alberto Moreno, Beto de cariño, Beto estudió en Mercadotecnia, deme un segundo, eh, estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, ganó el premio a la excelencia en la formación integral y además tiene una especialidad en marketing interactivo por IAB y actualmente estudia la maestría de innovación para el desarrollo empresarial. Cuenta además con estudios en innovación abierta, liderazgo y análisis de datos por instituciones como MIT, Harvard Business School y la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado en empresas como P&G, L'Oreal y Nestlé dentro del área de mercadotecnia y como estratega publicitario para marcas como Bonafont, The Home Depot, De Monte, Saga y Ver. Actualmente es director de operaciones y socio fundador de The Nan Lab, una consultora especializada en la estrategia de mercadotecnia e innovación a través de análisis de datos. Y además es director de la incubadora de empresas del TEC de Monterrey en Guadalajara. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Carva, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va en esta tarde de miércoles? Todo muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto por ti. Gracias, Beto. Oye, eh, cuéntame, ¿cómo estás viviendo la situación de distanciamiento social en estos momentos? Pues mira, la verdad es que para mí el COVID ha sido un tema complejo en muchos sentidos, ¿no? Personales y profesionales, pero también ha sido una oportunidad muy grande para poder aprender y descubrir algunas cosas. Sobre todo, a mí me gusta mucho compartir justo este tema del que vamos a hablar de la resiliencia y en específico aplicada al emprendimiento. A mí me encanta y creo que ha sido una ventana bastante interesante para poder construir pues sobre todas estas ideas que tenemos alrededor de la forma en la que actuamos ante los desafíos que nos presenta la vida. Entonces ha sido pues un mix bastante intenso entre días bajoneados como todo el mundo, porque al final pues a todos nos pasa, pero también ha sido un momento muy intenso de aprender y de descubrir y de visualizar qué es lo que, pues qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Cuéntame, ¿qué es lo que más has aprendido en esta época de tanto cambio? Mira, yo creo que hay yo me dedico a dar conferencias, bueno, tú lo sabes, quien nos está viendo no sé si lo sepa o no, y una de mis conferencias en específico inicia con una frase, ¿no? Que dice que la única certeza que existe es la incertidumbre, porque al final del día lo único que sabemos es que no sabemos nada y que no podemos predecir el futuro, y si bien podemos hacer planes y podemos prepararnos, el futuro a fin de cuentas llega y muchas veces nos toma por sorpresa en muchos aspectos, ¿no? Entonces, este tema de cómo nos estamos preparando, cómo estamos viviendo esta parte, profesionalmente a mí me remite a pensar en la forma en la que cómo este challenge tan grande que tenemos nos está obligando a reinventarnos, a pensar cosas que no habíamos pensado antes, a visualizar cosas que no habíamos visualizado antes, pero también nosotros como persona nos obliga a pensar o nos remite a pensar en cómo estamos pensando, construyendo, visualizando este mundo y cómo vamos a tener que deconstruir esta idea que tenemos del mundo y vamos a tener que reconstruirla para vivir una dinámica totalmente distinta. Sí, me imagino. Y dentro de todos estos cambios, ¿cuál se te figura el cambio más grande que vamos a vivir después de que termine esta situación? Híjole, yo creo que va a ser muy, muy cruda la siguiente frase, ¿no? Pero yo he leído por ahí muchas frases, muchos estados de redes sociales que dicen cuando todo esto vuelva a la normalidad.
y para serte muy honesto, yo tengo que decir que formo parte del grupo de personas que dice, nunca vamos a volver a la normalidad, ¿no? A esta normalidad que nosotros concebíamos o que visualizamos. Y es un golpe muy duro, es muy difícil de procesar muchas veces, pero lo cierto es que esta normalidad, como la conocemos, en principio tiene que ser adaptada para enfrentarnos a todos los challenges que van a venir, porque evidentemente este no va a ser el último al que nos vamos a enfrentar. Pero también del otro lado, me gustaría decirte que algo muy valioso que quiero rescatar de esta parte es que pues al final también he leído muchos estados de gente que dice, pasando la cuarentena, si alguien me invita a salir, voy a hacer esto, si alguien me invita a probar una pasión nueva, voy a hacer esto, y me encanta este ejercicio, ¿no? Me encanta visualizar cómo nosotros estamos dándonos cuenta de que muchas veces la vida es finita, de que la normalidad no existe, de que los ciclos van avanzando y que a partir de toda esta dinámica nosotros podamos visualizar y entender pues que la vida se mueve a pasos agigantados, ¿no? Y que solamente tenemos una y que entonces a partir de esto las personas van a poder hacerle caso más a su pasión, a todos estos sueños que tal vez tiramos por la borda, a todo esto que ignoramos muchas veces en la vida por el que dirán o porque la vida nos presiona, ¿no? En muchos sentidos. Y eso se me hace también algo que también deberíamos estar visualizando positivamente, porque al final estamos hablando solamente de los efectos negativos, pero creo que también podemos rescatar algunas cosas positivas a partir de cómo la vida nos prueba. Sí, claro. Como tú mencionas, de cierta forma, igual leí algunos comentarios que ponían en redes sociales que cuando todo pase, los abrazos van a durar más, se van a sentir más, y creo que habla un poco de más de la cercanía y el apreciar los momentos que quizá eh, teníamos y no aprovechábamos del todo. Y es que al final, como seres humanos, estamos predispuestos, ¿no? A muchas cosas. O sea, la realidad es que vivimos en un mundo tan acelerado, vivimos en una dinámica tan, ¿cómo decirlo? Estamos tan inmersos en una dinámica que muchas veces esta inercia nos gana, ¿no? Y a veces decía, yo siempre cito de verdad a Chaparro, que también es muy amigo ahí de Live CCM, que habla sobre los saltos necesarios. A mí me encanta citar esta parte porque muchas veces nos metemos tanto en esta dinámica, nos metemos tanto en esta inercia que nos consume, ¿no? Y una vez que nos consume, no nos percatamos de las cosas que realmente nos importan, de cómo hemos enfrentado algunos otros desafíos y cómo llegamos a normalizar tanto algunos desafíos que incluso ya se nos da por sentado, ¿no? Lo damos totalmente común y no debería de ser así. Y este ejercicio de introspección, de un alto obligado, porque al final fue un alto totalmente obligado, nos puede abrir los ojos a visualizar cosas que tal vez no habíamos visto antes, ¿no? Yo personalmente te puedo decir que estoy experimentando con muchas cosas que tenía tiempo pues que no intentaba, ¿no? Escribir, tocar mi guitarra, aprender algunas otras cosas y obviamente pues es también un momento en el que te estás adaptando a vivir bajo estas nuevas reglas, ¿no? Ustedes como estudiantes, nosotros también como profesionistas, como personas que tenemos ahí muchos retos, tenemos que pues construir estas nuevas realidades y también apoyarnos de todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance para poder construir esto. Justamente como mencionas, creo que sí fue un alto que se impuso, pero también creo que es un gran momento, hablando de la resiliencia, de adaptarnos a los cambios, de planear los proyectos que quizá pudieses tener, ¿no es así? Pues más que planear, ¿no? Porque al final te diría pues al final la certeza no existe, ¿no? Sin embargo, obviamente nos visualizamos futuros deseables y trabajamos por esos futuros deseables. Yo creo que también es un momento para preguntarnos qué tenemos, ¿no? Que aprender. La vida, la verdad es que me ha enseñado muchas veces que todo en esta vida pasa para algo y una vez que entendemos el por qué y el para qué nos está pasando una situación o estamos viviendo una situación, nosotros podemos tomar lo mejor de esta situación y avanzar, ¿no? Y cuando digo lo mejor de la situación, no necesariamente te estoy diciendo que tenemos que ser positivos, porque no es así. Sería una gran mentira. Yo también estoy seguro que nadie se levanta pensando, hoy voy a tener un día pésimo, y lo dice con esta actitud, porque evidentemente nadie se levanta pensando eso. Incluso aunque tú visualices que va a ser un día difícil, pues no, en el fondo no lo deseas. Pero cuando hablo de lo mejor de cada situación es
es un momento para aprender, ¿no? Y si en este momento nos damos cuenta de que no somos buenos adaptándonos al cambio, tal vez es un momento para preguntarnos por qué. Si en este momento estamos teniendo complejidades o problemas con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en estas dinámicas, es un momento para preguntarnos por qué y visualizar más hacia el fondo, pero también es un momento para entender que muchas veces no controlamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos esta vaga idea como personas que nos encanta controlar muchas cosas. De hecho, creo que el perfil de liderazgo va mucho también por ahí, ¿no? Nos encanta construir, nos encanta crear muchas cosas y tenemos esta tendencia a querer controlar muchas cosas, pero lo cierto es que la vida no la controlamos, ¿no? Hay cosas que controlamos, hay cosas que no, y dentro de estas cosas que sí controlamos, una de las cosas que más controlamos es precisamente la forma en la que nosotros reaccionamos ante los retos que la vida nos pone, ¿no? No controlamos el COVID porque evidentemente pues no lo controlamos, ponemos nuestro granito de arena al no salir de nuestras casas, ¿no? Aquí no vamos a decir que sí salgan, al contrario, aquí vamos a decir quédense en su casa lo más que puedan, pero sí controlamos la manera en la que estamos reaccionando ante esta pandemia y sí controlamos la manera en la que nosotros podemos visualizar internamente esto. Es un ejercicio muy difícil, es un ejercicio muy complejo porque nos obliga a enfrentarnos a muchos miedos, nos obliga a hacernos muchas preguntas, pero también del otro lado hay muchas respuestas, ¿no? Que nos pueden servir. Hay una frase maravillosa de Joseph Campbell que justo dice eso. La cueva a la que temes entrar guarda el tesoro que buscas y creo que es uno de esos momentos en los que podemos aplicar por completo esa frase. Sí, claro. Beto, no sé si te gustaría contarnos un poco acerca de tu historia personal y cómo es que a través de la vida la resiliencia pues te ha tenido que ser algo que aprendas, vaya. Híjole, pues la verdad es que te lo podría resumir así, ¿no? Yo creo que hace unos días precisamente tenía una plática con mis pares en el trabajo y yo les decía que al final este reto del COVID para mí no era tan complejo y que lo aceptaba porque mi vida siempre había estado llena de cambios, ¿no? La verdad es que ahora yo utilizo la frase vengo desde muy lejos. Tuve una historia de infancia bastante interesante. Tengo por ahí un tema, ¿no? De que mi mamá y yo estuvimos solos mucho tiempo. La clásica historia en la que pues, no teníamos mucho dinero disponible y cosas por el estilo, ¿no? Y fue a partir de mucho trabajo conjunto entre ella y yo. Y luego, pues cuando mi papá, ¿no? Se unió, su esposo, mi papá se unió a nosotros, pues empezamos entonces como a desarrollar más cosas y yo me di cuenta a partir de esta historia que te acabo de resumir de 15 años, que al final hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Y sin embargo, fue un proceso complejo vivir esta parte en específico, precisamente porque pues entender esta realidad es muy difícil, ¿no? Cuando yo llegué al TEC, le tengo mucho cariño a la familia de Live CCM porque al final pues fueron mi casa, ¿no? Me adoptaron ahí desde el 2013 hasta que me gradué en el 2017 y haciendo eventos, tomando el diplomado de liderazgo y demás, yo me di cuenta de que había muchas cosas que por inercia había realizado, pero que al final no había rescatado, ¿no? Y ahora puedo hablar claramente de esta parte. Te puedo compartir incluso que hay una frase que a mí me encanta esto sobre cuando las personas hablan de la forma en la que la vida puede ser cruda, ¿no? Y difícil en algunos momentos, pues yo te puedo contar que he pasado por momentos en los que, claro que he pensado que no iba a poder más, he pasado por momentos en los que no tenía dinero en la bolsa, he pasado por momentos en los que yo estaba seguro de que de verdad no me iba a poder mover de ahí, ¿no? Y sin embargo, siempre, pues rescato que siempre podemos más y que siempre podemos más a partir de lo que hemos vivido, pero también de la forma en la que tomamos lo que hemos vivido y lo capitalizamos hacia el futuro. Y también siempre podemos más a través de todos los amigos, ¿no? De toda la gente alrededor que suma valor. Y entonces, pues de ser este niño que nació en una realidad totalmente distinta, la verdad es que pues ahora estoy aquí, ¿no? Creo que todavía no voy ni a la mitad de mi camino, creo que me faltan muchas cosas por cumplir, pero recuerdo mucho, ¿no? Estas partes, hay por ahí, mi familia tiene una foto que si tuviera la mano te compartiría, en la que literalmente pues se ve una foto de mí con mis primos, ¿no? Y yo tengo ahí un par de zapatos rotos. Y de hecho ese es mi hashtag, ¿no? La vida sin zapatos, porque al final
pues yo era el primo al que le regalaban ropa y al que le pasaban, ¿no? Lo que ya nadie más tenía. Y justo cuando llegué a CCM empecé pues a potencializar muchas de mis habilidades, ¿no? Y me di cuenta de que al final, creo que eso es algo que me gustaría dejar a la audiencia, al final yo no era la única persona que tiene una historia así, creo que todas las personas tenemos nuestra propia historia y tenemos nuestros propios demonios y tenemos nuestros propios miedos y tenemos nuestros propios challenges y tenemos muchas cosas que compartimos. Y entonces empecé a rodearme de este círculo maravilloso de gente como yo, que al final mi mamá se burlaba de mí, te voy a ser muy honesto, mi mamá siempre usa la frase, es que tú tienes tus amigos son el club de los despadrados o el club de los corazones rotos o el club de las tragedias, porque todo el mundo que es tu amigo le ha pasado algo, ¿no? Y a mí me da mucha risa escuchar eso porque es la verdad y me siento muy cómodo, ¿no? Abrazando esta parte. Y una vez que salí de la universidad, pues simplemente Friends, Full and Family confiaron en mí, me aventuré a hacer la empresa, estuvimos a punto de quebrar. La verdad es que estoy seguro de que no quebramos porque el universo es grande y alguien se apiadó de mí por ahí, pero yo estaba seguro de que íbamos a quebrar, precisamente a raíz de un evento que para bien o para mal no controlamos, ¿no? De nuevo, y justo tuve que reinventarme, pensar de nuevo en cómo podíamos abrazar esta realidad. Tengo una amiga precisamente que ahora ya no es mi amiga, porque justo en ese momento me tocó la cresta y me dijo, pues a mí siempre me han dicho que tú puedes avanzar, ¿no? Que tú puedes con todo esto. ¿Qué pasó con Beto? Y ese simple empujón que te da la gente, ese tipo de cosas, dices, ok, ¿no? Pues tienen razón, si yo he podido antes, si yo pude antes, voy a seguir avanzando. De ahí salió la empresa, de ahí luego me fui al TEC, me fui a probar suerte en otros lados, ¿no? Y aunque ahora todavía estoy en este proceso de construcción y cuando miro hacia atrás me doy cuenta de muchas cosas que seguramente pude haber hecho mejor, la realidad es que toda esta historia, ¿no? Encausada en estas, vamos a llamarle tragedias, pero pues en el fondo no son tragedias, yo les llamo aprendizajes que me han pasado, se pueden encapsular en esta parte, ¿no? Te voy a decir una frase súper cruda para cerrar esta idea. El año pasado me tocó dar una plática en una semana tech, precisamente, y cuando hablaba sobre estos temas de cómo nosotros somos lo que somos a partir de lo que hemos vivido, pero también a partir de las cosas que elegimos, yo les decía, la vida te rompió, pues lo lamento mucho, ¿no? Lamento mucho que te haya roto, que te haya pegado, que te haya pateado, pero agarra Durex y síguele, ¿no? Agarra cinta de aislar y síguele, porque al final, pues la vida sigue y si nosotros no nos subimos a ella, la vida va a seguir y la vida sigue contigo, por ti o a pesar de ti, ¿no? Eh, y esta frase en específico viene mucho de un tema que antes yo no mencionaba bastante, pero que al final se resumen, todos tenemos historias pendientes, ¿no? Y yo te puedo compartir personalmente que tengo un par de palabras pendientes que no le dije a alguien que ya ni siquiera está, que ya se murió y que nunca voy a poder decirle, ¿no? Y lo comparto abiertamente porque es mi manera de decirles a todos, pues todos cargamos con cosas. Esta es mi cosa, seguro ustedes también tienen su bagaje, esta es mi maleta, ustedes también tienen su maleta y el cómo gestionamos estas maletas es lo que nos lleva al siguiente nivel, ¿no? Es lo que de verdad es la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos para sobreponernos a las situaciones adversas y construir a partir de ellas. Y bueno, ahora recuerdo que mencionaba uno de la Semana Tech que hace unos meses del año pasado fue que te visité en Campus Guadalajara, justo en una Semana Tech, no recuerdo si esa fue en la que mencionas esa conferencia. Seguramente sí fue en esa. A lo que yo a mi siguiente pregunta, ¿en qué momento fue que te diste cuenta o fue que vino a tu mente el concepto de la resiliencia que habías vivido y cómo lo podías aplicar a tu vida? Mira, yo creo que a mí me encanta el término. La primera vez que lo conocí profesionalmente fue hace 2 años, cuando di una plática, una TED Talk en el TEC de Monterrey Campus Puebla, precisamente, cuando lanzaron esta convocatoria y yo buscaba de qué hablar y me di cuenta de que la resiliencia era algo que había marcado mi vida, ¿no?
Y ahí me di cuenta de que la resiliencia era algo que habían investigado desde los 80s y que eran estos temas sobre cómo estos niños se superponían a ciertas situaciones. Si lo miro hacia atrás, yo creo que es una frase también que siempre repito. Hace muchos años yo decidí, ¿no? Que para bien o para mal, la vida me había puesto en un lugar. Y, y te voy a ser muy honesto, yo no estaba conforme con el lugar que yo tenía en la vida. Así de simple. Y como no estaba conforme con el lugar que yo tenía en la vida y como yo pensaba internamente que, pues que merecía un mejor lugar en la vida, ¿no? Porque lo pensaba, porque estaba tal vez cansado, harto de que todas las personas alrededor decidieran, ¿no? El lugar que yo tenía que ocupar, empecé a tomar decisiones, ¿no? Empecé a hacerme cargo de muchas cosas, empecé a hacerme cargo de mí y empecé a entender que al final, de nuevo, había cosas que yo no había controlado, ¿no? Yo no había controlado dónde había nacido, yo no había controlado ciertos factores a mi alrededor, y no porque sea malo, la verdad es que no, yo te soy muy honesto, quiero muchísimo a mi familia. Familia es un pilar fundamental en todo lo que yo hago, pero cuando digo el lugar en el que nací es porque para bien o para mal todos somos conscientes de que nuestra familia tiene ciertos sesgos, ¿no? Que nos lleva a tomar ciertas decisiones muchas veces. Ujú. Y también estaba consciente de que al final el lugar que se me había concedido no era lo que yo quería y empecé a pelear, ¿no? Por esta parte. Obviamente cuando vienen los fracasos, las primeras veces es muy complejo, pero yo siempre pensaba que había más. Y siempre pensaba que había más, y siempre pensaba que había más. Y luego me fui preparando, pues estudié liderazgo ahí en el TEC, estudié liderazgo en Pittsburgh, empecé a aplicar a cuanta beca encontré para poder desarrollar todo este tipo de cosas. Y finalmente, pues acabé creando este blog que tengo, que se llama Inspirando Ando, en el que al final del día, pues yo hablo de la inspiración activa y de cómo podemos gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y el vivir esta dinámica, esta inercia todo el tiempo, pues te lleva a creértela, porque al final es la base de todo, te la crees y empiezas a gestionar, ¿no? Esta parte. Y ya conforme fui avanzando, me di cuenta de que la resiliencia estaba presente en más cosas de las que creemos, ¿no? Cuando nosotros fallamos en un examen y en este examen, nosotros nos proponemos estudiar más para sacarlo mejor, estamos siendo resilientes, ¿no? Cuando alguien nos rechaza, pues no, en ese momento tal vez te quedas un poco temeroso, pero eventualmente invitas a alguien más a salir, ¿no? Y eso también es resiliencia. Cuando tienes un problema con tus amigos, cuando te vas enfrentando a ciertas situaciones, y ahora desde mi expertise como emprendedor y como director de la incubadora de empresas, visualizo cómo los emprendedores al final del día son estas personas que son expertas en adoptar la resiliencia como moneda de cambio y en aventarse una y otra vez, ¿no? Y yo creo que también eso es algo que acabó de formar mi carácter. Si tú ves una foto, si tú ves la foto de mi título de hace 3 años y ves la que tengo hoy, hay mucha gente que se ríe de mí y dice, no, pues sí se te ve la edad, ¿no? Y eso que han pasado 3 años. Y yo siempre digo, pues claro, porque la empresa me ha consumido por completo, porque al final la resiliencia te pone a prueba y estas pruebas te van forjando y van forjando tu carácter y la manera en la que visualizas el mundo. Sí, por supuesto. Beto, ¿eres consciente de algún momento de catarsis que tuviste en la vida que te gustaría compartirnos? Híjole, yo creo que te podría compartir dos, ¿no? Y te podría compartir tres, de hecho. Ok. Uno es un aspecto, y rápidamente, ¿no? Uno es un aspecto familiar. Hace 7 años mi papá se enfermó. En el momento en el que se enferma, te enfrentas a realidades que no conoces. Yo me acuerdo mucho de esos momentos. Recuerdo a mi papá en el hospital, a mi mamá también en el hospital, ¿no? Por todo este tema de crisis. Recuerdo mucho que yo trabajaba en L'Oreal en ese entonces, viajaba todas las noches a la Ciudad de México porque yo vivo a las afueras de la Ciudad de México. Y me acuerdo mucho de haber pensado tantas veces que ya no podía, ¿no? O que ya no quería, y que ya no quería más y que ya no podía más. Y me acuerdo de haber pues, llorado, ¿no? De madrugada o llorado manejando en la autopista, pensando tantas veces que no se podía. Y me acuerdo de mucha gente a mi alrededor que estuvo para mí, ¿no? Que me escuchó y que me animó a continuar. Y creo que al final, después de ese momento, yo aprendí que la vida se va muy pronto y que la vida se acaba, aunque suena canción de José José, y que no podía esperarme, ¿no? A que cosas así pasaran, porque estábamos expuestos a esto. La segunda ocasión fue, te diría que al final de mi carrera,
a partir de esta enfermedad tuvimos pues un revés financiero gigantesco. Yo tengo muy presente que mi último semestre estaba súper endeudado con el TEC, ¿no? Mi mamá ya no tenía dinero, nosotros ya no teníamos dinero para nada. Me acuerdo haber estado en tesorería pidiendo ayuda, firmando pagarés, y curiosamente tengo muy presente que en esa ocasión yo estaba trabajando en una firma de abogados y una persona de recursos humanos, despite toda la ayuda externa, ¿no?, que tuve, una persona de recursos humanos me ofreció, me hicieron un préstamo en la empresa en la que yo trabajaba, y esta persona se me quedó viendo en esa ocasión y me dijo, cuando yo estudiaba quería estudiar cierta cosa, ¿no? Pero yo no tenía el dinero para hacerlo. Y mucho tiempo después un profesor me dijo que si le hubiera pedido ayuda me hubiera ayudado. Y ahí aprendí que uno tiene que levantar la mano y pedir ayuda si es que de verdad uno lo quiere. Y no te preocupes, ¿no? No estás solo. Yo no sé si nos vaya a ver, si nos esté viendo, pero si estás por ahí, tú sabes quién eres, de verdad agradezco enormemente ese gesto. Y también a mis amigos en CCM, precisamente porque yo sé que pusieron su granito de arena para esta parte, ¿no? Y finalmente, pues lo que te dije hace rato, ¿no? Yo eh, nunca conocí a mi papá biológico, nunca lo conocí, y supe que se murió. Y lo digo así abiertamente porque al final fue un shock muy fuerte, pero ahora soy capaz de contarlo y de visualizarlo. Y este punto de catarsis me reventó un par de meses después, ¿no? En el que tomando un diplomado de liderazgo, el Samurai Game, bueno, es un curso en realidad muy corto de liderazgo, llega un punto en el juego, perdón por el spoiler, pero tú tienes que escribir una carta a una persona que ya está muerta, ¿no? Y en ese momento me puse a llorar, ¿no? Me puse a llorar delante de una sala completa porque en el fondo tenía que aceptar que no había visualizado esta parte y que al final yo ya sabía que había cosas que yo tal vez había querido decir y que nunca iba a decir, ¿no? Y ese día decidí que iba a hacer las paces, y desde ese día, pues, simplemente cuando quiero, ¿no? Ahí yo soy católico, entonces hago una oración, y lo cierro. Y ahora te los cuento muy tranquilo y me puedo hasta reír de este tipo de cosas, pero evidentemente son puntos en específico que han marcado mi vida por completo y que me han enseñado, y reitero de nuevo, que la única constante que existe es la incertidumbre, y que la vida nos va a golpear muchas veces, pero también nos va a bendecir y nos va a llenar de muchas cosas y que al final está en nosotros cómo visualizamos y tomamos esto, ¿no? Porque si al final yo no hubiera hecho las paces con la enfermedad de mi papá, si yo no hubiera hecho las paces con el dinero, ¿no? Y con todos estos retos a los que me tuve que enfrentar, y me hubiera quejado al respecto, y al final, si yo no hubiera hecho las paces pues con esta persona que ya ni siquiera está viva, seguramente no estaría aquí, ¿no? Es un reto complejo, cada quien lo hace a su manera, pero son cosas que definitivamente me marcaron por completo y forjaron mucho de esta visión, ¿no?, que yo comparto y que yo tengo. Y gracias por compartirlo. Eh, Mencionabas hace rato que los emprendedores son la mayor muestra de resiliencia que has visto. Sí, dije. Sí. Eh, Totalmente. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de eso y algunos consejos para los emprendedores que pudiesen estar viéndonos? Claro, mira, yo creo que al final, desde la misma concepción de un emprendedor, podemos visualizar a una persona que muchas veces hablamos de los miedos, ¿no? Y quiero empezar desde ahí. Yo creo que en el fondo todos tenemos miedo de muchas cosas, pero mantener a raya a estos miedos es un paso fundamental para poder construir lo que sigue o lo que puede venir en la vida. Y al final de cuentas, un emprendedor es una persona que ha decidido arriesgar mucho de lo que tiene, esta poca certeza que tenemos, decide arriesgarla con la esperanza, con la idea de que va a poder ser algo positivo, ¿no? De que va a poder obtener un fin. Yo hablo de esto porque al final no conozco a ningún emprendedor que diga, pues voy a invertir 100,000 pesos en este negocio y si quiebro no pasa nada, ¿no? Porque pues no pasa nada, total, todo se recupera. Y claro que no. En el momento en el que tú tomas este dinero de tu bolsa, en el momento en el que tú inviertes en estas cosas, te estás enfrentando a una incertidumbre gigantesca. Pero el emprendedor por sí mismo lo que hace es tomar esta incertidumbre, configurarla, ¿no? Abrazarla y a partir de ello generar valor.
en esta ecuación del emprendimiento, en esta ecuación, a mí me encanta, me da mucha pasión estos temas, en este intercambio que nosotros tenemos con las personas a través del dinero que nosotros le damos por los productos y servicios que tenemos, el emprendedor toma esta ecuación, la adapta a lo que él conoce y se avienta, ¿no? Aún con esta incertidumbre. Y se avienta consciente de que las personas pueden o no pueden aceptar su idea, se avienta sabiendo que se va a tener que enfrentar a este tipo de situaciones como es el COVID, ¿no? Y se avienta a sabiendas de que pues hay un 50-50. Y sin embargo se avienta. Entonces, cuando llegan los retos, entonces él se tiene que reinventar, tiene que entender que va a fracasar, tiene que tomar lo mejor que puede y la verdad es que yo me incluyo ahí, tienes que aprender que a la primera no se gana, no siempre se gana, tal vez sí, ¿no? Pero no siempre suele ser así y que además si realmente tienes pasión por esta parte, pues le vas a seguir, ¿no? Y vas a seguir reinventando, reconfigurando y más aún lo llevamos al siguiente nivel cuando ya tienes empleados, cuando tienes colaboradores contigo dentro del emprendimiento. Yo, por ejemplo, pues tengo 3 personas conmigo y entonces llega un momento en el que pues te despiertas y te despiertas sabiendo que la nómina tiene que salir de lo que tú estás haciendo, ¿no? Pues tienes que trabajar por esta, por, por esta nómina, ¿no? Que está contigo y tienes que al final de cuentas construir a partir de lo que ya sabes, ¿no? Me decías hace un momento qué pasa con todos los emprendedores que nos están viendo, qué pasa con las personas que nos están escuchando. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que el COVID nos estamos enfrentando a una dinámica totalmente compleja, ¿no? En el COVID nos estamos enfrentando a una dinámica que no podemos controlar y para bien o para mal, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Justo como ahorita nos está pasando, eh, creo que me quedé solito, no sé, porque la verdad es que no puedo visualizarlo del otro lado. Creo que tuvimos un tema bastante técnico ahí, ¿no? Que no podemos controlar, pero al final es un buen ejercicio, ¿no? Para que podamos interactuar de esta forma. Creo que si pudiera seguir esta línea, les diría, ¿no? Si es que siguen ahí, que al final, justo como nos acaba de pasar, no podemos controlar las cosas alrededor de nosotros, ¿no? Pero sí podemos visualizar cómo podemos adaptarnos rápidamente. Es decir, si yo ya vi que en este momento esta situación está ocurriendo, ¿cómo puedo tomar lo que yo sé? ¿Cómo me puedo volver dueño de esta situación y cómo podemos construirlo? ¿Qué me ha funcionado hacia atrás para visualizar este tipo de escenarios? Creo que me han funcionado 2 cosas en particular. La primera sería que uno tiene que saber muy bien con qué es con lo que cuenta. Tenemos que hacer este ejercicio de inventario personal. Tenemos que saber con qué es con lo que contamos, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son las debilidades o las áreas de oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros las conocemos, vamos a saber dónde están estos posibles escenarios en los que puedan atacarnos, o podamos tener un tema en falso o incluso podamos fallar, ¿no? Yo decía hace un par de semanas en otro espacio que yo reprobé estadística en la universidad y lo sigo diciendo abiertamente. Yo reprobé estadística en la universidad y para bien o para mal, ahora trabajo con estadística, ¿no? En el negocio utilizamos mucho el análisis de datos. Y aceptar que yo soy muy malo en estadística fue el primer paso para reconocer que este escenario que me estaba planteando no lo iba a poder hacer solo, ¿no? Que este escenario que yo quería construir a partir de la estadística aplicada en el análisis de datos, no lo iba a poder construir solo, pero sí estaba consciente de que quería llegar ahí, ¿no? Y quería llegar ahí porque para bien o para mal, pues este issue que tenía con la estadística era solamente un tema a resolver, ¿no? Todavía no soy muy diestro en la estadística, pero al final es parte importante identificar este primer paso. Y el segundo es, si bien no controlamos lo que pasa, podemos visualizar un futuro deseable y podemos trabajar para construir, ¿no? Para estar en él. Y aquí solo agregué un disclaimer. Hace un par de años un profesor me dijo que él sabía que el futuro se quería construir, pero que también teníamos que ser conscientes de que estos planes podían cambiar, ¿no? Porque muchas veces ya no somos las personas que diseñaron esos planes y estoy totalmente de acuerdo con ese profesor.
Por aquí Diego nos pregunta, ¿no? Que si creo que el miedo es un enemigo de la resiliencia y creo que es el mayor reto que tienen los emprendedores mexicanos en torno a la contingencia. La primera respuesta te diría, yo creo que el miedo puede ser definido de muchas formas, ¿no? Hay muchas escuelas de pensamiento que te dicen que el miedo no existe, que el miedo no es real. Yo en lo personal me gusta decir, ¿cómo carajos no va a ser real? Claro que es real, lo siento aquí en mi cabeza. Incluso existe en la naturaleza los animales que corren cuando se sienten amenazados, es un instinto, ¿no? Que tenemos ahí. Incluso químicamente hace un par de años, leyendo un libro que se llama Los líderes comen al final, de Simon Sinek, justo hablaba de esta química, ¿no? De cómo funcionan los químicos en nuestro organismo a partir del miedo. Ahora, ¿qué creo? Que muchas veces se nos olvida cuando visualizamos estos miedos que, que el miedo forma parte de algo más grande, ¿no? Nosotros, como tal, somos una suma de muchas cosas. Somos una suma de habilidades, de fortalezas, pero también somos una suma de puntos de mejora, de áreas de oportunidad y demás. El miedo es parte de esta suma, lo que significa que, como dice esta ley de las ecuaciones, ¿no? La suma, los elementos jamás van a ser más grandes que el producto final, y es totalmente cierto. El miedo forma parte de nosotros, pero no nos controla, y solo nos controla cuando nosotros dejamos que nos controle, ¿no? Tenemos que abrazarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que llorarlo, tenemos que dolerlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que tratarlo tal vez en terapia, ¿no? Hay muchos escenarios posibles para esto, pero y a partir de eso nosotros construimos. ¿Cuál es el mayor reto que tienen los emprendedores mexicanos en torno a la contingencia? Yo creo que dependería mucho de qué emprendedores estás hablando. Dependiendo del tipo de emprendedor, te podría decir que hay retos de organización, que hay retos de reinvención y que hay retos financieros, ¿no? Y el tema de los retos financieros es algo que definitivamente escapa de mis manos, porque al final yo no soy financiero, pero los otros dos retos sí te podría decir que tienen que ver mucho con esta idea que tenemos de cómo estamos construyendo hasta ahora, ¿no? Decíamos al principio, tenemos ideas ya concebidas sobre el mundo y evidentemente esta normalidad no va a regresar a ser normal. Y el reto más grande que tenemos es cómo podemos, a partir de lo que ofrecemos, reinventar esta ecuación de valor. ¿Cómo podemos decirle a la persona que está del otro lado que a lo mejor ya no está abierta la taquería, pero yo le sigo llevando a casa, ¿no? O incluso este ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de Airbnb, en el que ya no puedo ofrecerte espacios, pero te ofrezco experiencias virtuales, ¿no? Y lo estoy llevando al siguiente nivel. Y a lo mejor no es un tema de un emprendimiento mexicano, pero te puedo decir que hace 3 días mi mamá compró un artículo en internet y justo están dando un valor agregado a partir de decirte las personas que estás apoyando, las familias que estás apoyando, personalizando estos temas a través de unas entregas a domicilio, en las que viene incluso un agradecimiento de puño y letra diciéndote, yo soy tal persona y me estás apoyando a mí, ¿no? Y estás generando esta ecuación de valor, pues que al final te permite posicionarte, ¿no? Y te permite visualizar algunas cosas. O incluso este ejemplo en Guadalajara, donde había un hotel que, como ya no puede ser hotel, tenían su cocina y entonces ahora se dedican a vender tamales, ¿no? Y es este tema de cómo reaccionamos rápidamente y entendemos que no podemos cambiar el tema del COVID, pero que sí podemos utilizar nuestras habilidades, nuestras fortalezas para poder ofrecer algo diferente ante el reto, ¿no? Al que nos estamos enfrentando. Lili nos pregunta, ¿no? ¿Qué significa para mí ser emprendedor y formar parte del TEC de Monterrey como colaborador y cómo equilibro esta parte del tiempo? La verdad es que, Lili, ese es un reto muy fuerte. Te puedo compartir que mis jornadas empiezan muy temprano y terminan súper tarde. A veces empezamos a las 7:30, 8 de la mañana, y empiezo a esa hora porque en las mañanas suelo salir a correr. Y a veces son las 9, 10, 11 de la noche, ¿no? Y sigo trabajando, o a veces incluso los fines de semana estoy ahí trabajando. Yo te diría que una parte fundamental del liderazgo, que curiosamente aprendí en grupos estudiantiles y que me ha servido mucho en la vida, siempre que lo he defendido, es nosotros somos dueños muchas veces de nuestro tiempo. La manera en la que sabemos gestionar el tiempo y la manera en la que nosotros generamos valor para todos los que están a nuestro alrededor nos va a permitir negociar de manera clara esta parte, ¿no? Si tú eres muy consciente de lo que puedes aportar al mundo y tú eres muy consciente de tus habilidades y tú eres consciente de todo lo que puedes aportar, seguramente en el contexto correcto esto podrá funcionar para que puedas generar ecuaciones de valor
¿no? Con los individuos y con las personas. Creo que públicamente puedo agradecer mucho a mis líderes dentro del TEC de Monterrey porque al final, desde el día uno yo les dije que tenía este emprendimiento, yo les dije que tenía esta vida, esta doble vida, han sido súper transparentes conmigo, me han apoyado, ¿no? Las veces que lo he necesitado, pero al final también creo que habla de un tema de compromiso. Y creo que es algo que también me gustaría decirle, ¿no? Al público y a los emprendedores. En la vida la resiliencia también tiene que ver con mucha constancia y compromiso y la manera en la que nosotros redituamos, ¿no? Y restablecemos este equilibrio con el mundo. Entonces, pues al final, el TEC para mí ha sido una casa desde que estudiaba y ahora lo es permitiéndome desarrollar mis habilidades gestionando esta incubadora de empresas, empujando los proyectos, pero también me permite pues seguir desarrollando mis proyectos, colaborar, perfeccionar mis áreas de expertise y a partir de esto seguir sumando con el mundo. Porque al final creo que esa es la premisa más grande, ¿no? Que tenemos que todos estos dones, estas habilidades que nosotros tenemos, si tú las pones al servicio del mundo, si tú quieres construir con el mundo, pues muchas veces el resultado es bastante positivo y las cosas buenas se regresan. Yo sí soy una persona súper creyente de esta parte y se los dice a alguien a quien 1000 veces, 1000 personas que no tenían que haberme ayudado por nada del mundo, me tendieron la mano. Y yo creo que es esta parte, ¿no? En la que tal vez pues el mundo te regresa las cosas de formas que no puedes visualizar, ¿no? Y miren, pues ya tenemos a Carva de regreso, ya no tenemos que seguir adaptándonos. Carva, qué bueno que regresaste. Una disculpa, de la nada se apagó mi computadora, pero aquí estamos dándole. Y qué bueno que justo estábamos por ir a la sección de preguntas y respuestas que teníamos. Eh, para cualquier pregunta que tengan, Beto estará haciendo el favor de respondernos, pero por lo pronto, eh, en la plática previa que tuvimos me mencionabas algo de la invitación, una invitación que ibas a hacer a los emprendedores. Mira, te diría que si hay, yo creo que va más allá de los emprendedores, ¿no? Esta invitación es muy, muy general y prácticamente se resume en, seguramente todos ustedes y tú y yo incluidos, Carva, hemos pasado por situaciones adversas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estas situaciones adversas nos han regalado muchas cosas. Nos han regalado seguramente momentos muy tristes, momentos muy difíciles, momentos muy complejos, pero también nos han permitido mejorar la toma de decisiones hacia el futuro, ¿no? Cuando somos pequeños y nos tropezamos al caer, eventualmente vamos mejorando nuestra técnica hasta que ya no nos caemos, ¿no? Hasta que ya perfeccionamos esta parte. Y sin embargo, yo nunca he visto a un niño que cuando se tropieza, cuando se cae, empieza a llorar y dice, ya no voy a caminar porque esto no es para mí, porque al final yo quería caminar y de pronto la vida fue cruda conmigo y me tiró, ¿no? Y ya no quiero continuar. Y ojo, vuelvo a reiterar esta parte de no se trata de estar bien todo el tiempo, se trata de aceptar las cosas como son, se trata de entender esta parte, ¿no? Y la invitación empieza por ahí. A mí sí me gustaría que tal vez hoy, antes de dormir, nos hagamos una pregunta en específico. Y esta pregunta es, ¿qué me está dejando el COVID? ¿No? ¿Qué estoy visualizando a partir de esto? Y tal vez la primera respuesta, si estamos en una situación compleja, si estamos en una situación financiera compleja, si estamos en una situación escolar compleja, si estamos en una situación familiar compleja, ¿no? Y obviamente no aplica en todos los casos, porque hay casos muy extremistas, ¿no? Y no aplica aquí, solo quisiera agregarlo. Pero a partir de todo esto, seguramente nuestra primera respuesta es, pues estoy enojado, ¿no? Estoy enojado y demás. Pero después de que pasamos por este estadio de enojo, de frustración, a mí me encantaría hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué más te está dejando? ¿Qué quieres que te deje? Es la tercera pregunta. Y antes de irte a dormir, quiero que me respondas eso, ¿no? Es más, si me quieres escribir, me puedes encontrar como @inspirando_ando, mándaselo a Carva. Eh, y dime, ¿no? ¿Qué quieres que te deje esta parte? Y como emprendedor, ¿cómo visualizas que este COVID, ¿no? Puede perfeccionar o llevarte al siguiente nivel? Y yo sé que es súper difícil tal vez cuando te está constrayendo porque me uno a esta parte, pero del otro lado te invito a que hagas este ejercicio de creatividad complejo
que asocies cosas que no estamos visualizando y que te preguntes profundamente, bueno, ¿no? ¿Y yo qué quiero que me deje? ¿Cómo quiero salir de aquí, no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Por ahí nos pregunta Luisa, ¿cómo integras la resiliencia hacia la búsqueda de una idea nueva? Híjole, mira, yo creo que aquí cito de nuevo a una persona que me enseñó mucho y que también ahora lo comparto mucho en mis conferencias. Todo lo que nosotros sabemos sobre la vida lo aprendemos. Todo, absolutamente todo. Nadie nace sabiendo nada, ¿no? Los bebés aprenden a partir de su contexto, los niños van desarrollando esto a partir de su realidad, de la escuela y demás, ¿no? El hecho de que todo sea aprendido nos da pauta para afirmar en voz alta que así como aprendimos todo, también podemos desaprender. Desaprender es una tarea sumamente compleja porque evidentemente somos reacios al cambio, ¿no? Porque evidentemente, pues al final hemos conocido una realidad y el hecho de que alguien nos diga, esta realidad no va, cámbiale tantito, nos obliga a, pues a soltar esta realidad y a abrazar una diferente, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás buscando una idea nueva, cuando tú visualizas estos escenarios nuevos, pues si sigues haciendo las mismas cosas, evidentemente vas a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿no? Si tú, si tú al final sabes que no estás bien en un espacio, si tú ya sabes que algo no te ha funcionado, pero lo sigues haciendo, pues evidentemente no vas a avanzar de ahí. Y la resiliencia, de nuevo, es esta capacidad que tenemos para abrazar, ¿no? Estas realidades que tal vez no son positivas y actuar de manera constructiva a partir de ellas. Esto es, ya visualicé conscientemente qué es lo que he hecho las últimas veces que ha estado mal, ya visualicé lo que no me ha salido bien, cómo cambiando estos elementos puedo pues generar una nueva realidad, ¿no? Y parece chiste, pero muchas veces cuando miramos en retrospectiva nos damos cuenta de que hay hasta patrones, ¿no? Por eso me encanta la analítica de datos, porque al final el comportamiento de las personas se explica a través de patrones de datos, pero también el nuestro se explica a través de patrones, ¿eh? Y solemos recaer y recaer y recaer en las mismas conductas hasta que hacemos consciente esta parte, entendemos que tenemos que cambiarlo y a partir de eso, pues conscientemente tomamos la decisión de ejecutarlo. Ahora, no sé si quisieras agregar algo más a los escuchas que tenemos el día de hoy. Pues mira. Mira, ya nos llegó otra pregunta antes de cerrar esta parte. Va. Híjole, qué buenísima pregunta. Creo que entiendo un poco el contexto de la pregunta y te lo voy a responder con una frase que mi amiga Marisol siempre me dice, ¿no? Cuando yo le cuento de un nuevo reto, cuando yo le cuento una nueva oportunidad, Marisol siempre me dice, recuerda que el hecho de que una oportunidad exista no significa que sea una oportunidad que debas tomar o que sea una oportunidad para ti, ¿no? Y creo que este tema se puede contraponer totalmente a la pregunta que hace Fer, ¿no? Yo te diría que muchas veces, conforme vas creciendo, te das cuenta de que para bien o para mal, los retos a los que te enfrentas en la vida se te van haciendo sencillos, por llamarlos de alguna forma, porque has desarrollado este callo, ¿no? Y has desarrollado esta resiliencia y entonces lo que antier o hace 2 años te causaba zozobra, hoy en día ya no te altera, ¿no? Incluso en el terreno profesional, como emprendedor o incluso como persona, cuando trabajaba en Procter & Gamble, me acuerdo que uno de mis jefes me decía, si nuestro superjefe, que estaba encima de los dos, no se altera en esta situación, es porque ya le pasó, ¿no? Y pues es nuestro superjefe, lo que significa que salió adelante de esa situación y que nadie se murió y no le pasó nada, entonces no tenemos por qué alterarnos, ¿no? Pero llega un momento en el que esta resiliencia, como bien lo menciona Fer, se nos hace tan común que podemos entrar en una zona de confort, ¿no? Ya no tenemos estos retos porque al final, pues ya adecuamos tanto nuestro carácter a esto que ya no nos enfrentamos a nuevas cosas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Yo te diría, Fer, que existen momentos de la vida en los que nosotros somos conscientes de que hay lugares que ya no son nuestro espacio, ¿no? Hay momentos en los que ya nos sentimos incómodos en ciertos espacios, hay momentos en los que ya nos sentimos que estamos dando nuestro máximo potencial,
hay momentos en los que te puedes sentir frustrado, en los que sientes que ya no estás aprendiendo cosas, hay relaciones incluso interpersonales con nuestros amigos que tal vez decaen, ¿no? En algunos momentos, o incluso con nuestras parejas, ¿no? En las que a veces pues, tenemos que reinventar algunos aspectos y escenarios. ¿Cómo lo volvemos una de las mejores armas? A partir de que te conozcas, a partir de que el autoconocimiento, que es fundamental, pueda permear realmente en esta manera en la que tú te visualizas, en la que tienes este objetivo claro, en la que sabes cuándo estás bien, cuándo estás mal, en la que sabes cuándo algo está sumando contigo y cuándo no, y sobre todo cuando estas oportunidades que van apareciendo en la vida, sí son realmente oportunidades o simplemente pues, eres tú queriendo avanzar al siguiente nivel y al siguiente nivel cuando no necesariamente es algo que realmente se tenga que hacer, ¿no? Muchas gracias, Beto, por toda tu plática, por inaugurar, ser el padrino de esta nueva sección llamada Liderazgo 360 que tendremos cada miércoles a las 6:30. Antes de concluir, ¿te gustaría agregar algo más a las personas que nos están viendo? Yo les diría, híjole, es que se me ocurren un montón de cosas, pero vamos a resumirlo en dos. La primera es, voy a hacer un pequeño comercial, aprovechando esta parte. Yo soy creador de contenido. Si alguna vez quieren seguirme, ¿no? Pues me pueden encontrar como @inspirandoando. Siempre compartimos un poco de esta vibra, ¿no? Que compartimos en esta última hora. Nos pueden encontrar en Spotify también. Y creo que quiero cerrar con esta parte, ¿no? Mi podcast en Spotify se encuentra como una lloradita a seguirle o pueden seguir el username @inspirandoando en todas las redes sociales, ¿no? Y ahí lo van a encontrar. Y justamente el podcast, ¿no? Esta idea del podcast nace de esta premisa con la que quiero cerrar. Muchas veces en la vida se nos van a presentar retos, ¿no? Los retos por sí solos no son más que nosotros mismos, pero evidentemente a veces nos rompen y quiero despedirme diciendo esta parte. El cómo estén viviendo ustedes el COVID, ¿no? No existe una fórmula perfecta, no existe alguien que tenga toda la razón, no existe el manual de apoyo específico para el COVID, porque para bien o para mal, cada cabeza es un mundo. Sin embargo, sí compartimos esta premisa en la que todos somos humanos, en la que todos podemos tener diferentes sentimientos, en la que todos a partir de esta realidad estamos construyendo. Y yo te invitaría a hacer esta parte, ¿no? A construir. Es complejo, sí, es muy complejo. De hecho, el tema de Spotify se llama así precisamente por esta situación, porque hablamos por ser el único espacio en Spotify en el que decimos, pues dejamos que llores, ¿no? Y se vale llorar, y se vale rompernos, y se vale enojarnos, y se vale decir que tenemos una situación que no estamos controlando, pero luego, ¿qué? ¿Qué sigue? Y precisamente el podcast se centra en contar muchas historias de personas como tú y como yo que han vivido estas situaciones. Te invito a que hagas mancuerna con personas a tu alrededor, a que te des cuenta de que no eres la única persona que está viviendo esta situación, que no somos tan diferentes los unos de los otros y que al final las grietas en la vida son sumamente importantes, ¿no? Hay una grieta en todo y es que precisamente es por las grietas por las que suele entrar la luz. Hay que dejar que la luz entre. Y una vez que entre, hay que capitalizar. Cualquier cosa, pues me puedes encontrar ahí, ¿no? No tengo todas las respuestas, pero seguramente nos podemos inventar un par. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todo el público que nos vio durante esta transmisión. Como siempre, un gusto poder platicar contigo, poder sumar y poder compartir a las personas que nos están viendo. Con esto Adiós. daremos terminada la sesión en vivo que tuvimos hoy y la entrevista. Muchas gracias a todos los que nos vieron nuevamente y nos vemos pronto en la siguiente edición. Adiós. Adiós.